Cristo, con mi matrimonio, con mi familia. En el año 2000 me casé con mi esposa. Estamos 22, ¿sí? 2022. Este octubre que viene voy a cumplir 22 años del casamiento. En la Biblia también sale muchas veces sobre el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la Biblia nos dice detalladamente sobre el matrimonio? Hay una palabra machista. ¿Saben ustedes cómo es? ¿No? ¿Los paraguayos son machistas? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Por qué los paraguayos son machistas? ¿No quieren cocinar? ¿Ni lavar plato? Por eso ustedes dicen que son machistas. La verdad que no sé muy bien cómo es machista, qué es machista. Yo no sé muy bien. Y lo que sé es que Dios estableció el marido como la cabeza de la esposa, no de todas las mujeres, por favor, no malentiendan. El hombre tiene única mujer, ¿sí? El marido que tiene su mujer se dice, el hombre que tiene su mujer se dice el marido. La mujer que tiene su marido se dice la esposa, ¿sí? Aquí en el capítulo 5 dice casada, las casadas, así menciona. En el matrimonio hay conflictos, peleas, ¿hay? ¿Por qué? Dios ordenó a amar. Los maridos tienen que amar a su mujer. ¿Por qué hay pelea en el matrimonio? ¿Por qué hay discusiones, conflictos y divorcios? ¿Por qué? Por falta de la orden de Dios. Mejor dicho, por falta del orden que Dios nos enseñó. Hay conflictos, problemas. ¿Cómo es el orden que Dios ordenó? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Él también ordenó a los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando yo veo algunos conflictos en el matrimonio, yo abro este capítulo y comparto la palabra con ellos. Y yo mismo también me reflejo a mí mismo por este capítulo 5. En mi matrimonio también
hubo conflictos, peleas. Entonces cada vez yo abro esta palabra y comparto con mi esposa. El marido no es la cabeza porque es más fuerte que la mujer, o más capaz, o más inteligente, o más excelente, o más fiel, o trabaja bien, o estudia bien, o gana bien, o maneja bien los asuntos. En ninguna manera. No por eso. El puesto del marido no tiene nada que ver por su obra, por su comportamiento tampoco, sino por la palabra de Dios, por el orden de Dios. El marido es la cabeza de la mujer, de su mujer, mejor dicho, de su mujer. La mujer, la esposa, si menosprecia a su marido, eso está mal. Pastor, usted no conoce a mi marido, por eso usted no me entiende. Mi marido es así, asá. No importa. Aún así, el marido es la cabeza. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Por este orden pueden solucionarse todos los conflictos en el matrimonio. Ustedes, los casados, las casadas, que respeten esta palabra, por favor. Entonces podrán llevar bien su matrimonio hasta que venga el Señor. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, mucho más. Pastor Supa muy pronto va a cumplir 50 años de su matrimonio. Ah, no, perdón. A ver. Ya pasó, ya cumplió 50 años de su matrimonio, Pastor Supa. Pero hasta ahora lleva muy bien su matrimonio, ¿sí? Si uno cree la palabra de Dios, muchos años más puede llevar bien su matrimonio en adelante. La verdad que en la palabra de Dios, ahí está la sabiduría, ahí está la prudencia, ahí está la fuerza también. Los que no creen en la palabra de Dios, sino menosprecian, considerándose a sí mismo como un hombre inteligente y capaz, sufren y fracasan. ¿Sí? Dentro de la palabra de Dios, ahí está la sabiduría. Pero este matrimonio no solamente se refiere al matrimonio de hombre y mujer, sino todo esto es un misterio de respeto de Cristo y de la Iglesia. Misterio, respeto de Cristo y de la Iglesia. Por eso Dios en la Biblia puso detalladamente sobre esta relación del matrimonio. Isaac tuvo su esposa, ¿cómo se llama? Rebeca. ¿Cómo él la encontró? Abraham envió su criado más viejo a Padán Aram
donde estaba la hermana de Sara. Y ahí el criado encontró la esposa, la mujer para Isaac, y la trajo. Así Isaac, a la primera vista, y se enamoró de ella, la amó, así formó el matrimonio después de la muerte de su madre. A través de esta relación nosotros podemos ver cómo Dios llama a los cristianos. Abraham viene a ser Dios. Su hijo Isaac viene a ser Jesucristo. Busca la esposa de Isaac. ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La iglesia. Los cristianos, quiere decir. Para encontrar la esposa de Isaac, Abraham envió su criado viejo, Dios, para buscar la esposa de Jesucristo. Envió el Espíritu Santo. Entonces el criado viejo viene a ser el Espíritu Santo. Luego la encontró, ¿en dónde? En el pozo de agua. ¿A qué se refiere el pozo de agua? Se refiere a la iglesia, a la iglesia. En la Biblia, muchos encuentros entre el marido y la esposa. Eso sucedió en el pozo de agua. En el caso de Moisés también fue así. El pozo de agua se refiere a la iglesia de Dios, donde está la palabra de Dios. Así es, ahí el criado viejo encontró Rebeca. Quiere decir, el Espíritu Santo trabaja en la iglesia de Dios para preparar la esposa de Jesucristo. La que acepta la palabra puede ser la esposa de Cristo. Para ser la esposa de Jesucristo debe ser una persona excelente, hermosa, preciosa, capaz. No. El criado viejo solamente puso una condición. ¿Cómo era la condición que puso el criado viejo? Para saber, esta mujer es la mujer para mi amo que Dios ha preparado o no. Él solamente puso una palabra. Vamos a ver, no puedo memorizar todo, disculpe. Génesis 24. Génesis 24. Génesis 24, 10. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Ya encontraron la respuesta ustedes? ¿Cuál fue la condición para distinguir, para decirle, para que sea esta mujer, esta doncella, la esposa de Isaac? Eso cambiando el lado, del lado del criado, él estaba preocupado para encontrar una doncella, pero no quería agarrar cualquiera, sino quería encontrar la que Dios había destinado. Pero de parte de las doncellas, recibir esa oferta, esa palabra: vamos conmigo para que tú seas la esposa de mi amo Isaac. ¿Es algo lindo o feo? Pregunto a las señoritas que están aquí. Señorita, aquí hay más señoritas. El criado viejo viene y dice: oye, vamos conmigo. Tú serás la esposa de mi amo Isaac. Al oír eso, ustedes, ¿cómo se quedarán? ¿Cómo se sentirán ustedes, las señoritas? Génesis: si el criado viejo te dice, ¿te quedarás contenta o molesta? Molesta. Puede ser. Y Nair, el criado te presenta: mi amo es Abraham, quien Dios llamó y bendijo. Sus descendientes serán como estrella del cielo, la arena del mar. Toda la bendición viene a través de su descendiente de Abraham. Ahora, su hijo Isaac, mi amo, también necesita casarse, necesita formar el matrimonio. Tú serás la esposa de Isaac, de mi amo, el hijo de Abraham. Vamos conmigo. Al escuchar esta palabra, Nair, ¿te quedarás molesta o contenta? Eso no tiene nada que ver con la salvación del pecado. No tengas miedo, no estoy probando la salvación ni tocando. ¿Cómo te quedarás? Molesta. Y de repente este tipo viejo, ¿y por qué ¿cómo era su nombre? Lea. Bueno, hay que sacar el tapabocas, ¿no? Lea, ¿qué dirás? ¿Te quedarás contenta o molesta? ¿O enojada? Enojada. A ver, Lula, si el criado viejo de Abraham te dice a Lula:
Escúchame un poco. Mi amo es el varón de Dios, Abraham, quien recibió la promesa. Dios le prometió, todo. Vamos conmigo. Tú serás la esposa de mi amo Isaac, el hijo de Abraham. ¿Y cómo quedará tu corazón, Lula? En ninguna manera, no gracias, ¿así? Por favor. Qué raro. A ver, vamos a buscar otra mujer. ¿Quién va a recibir la oferta? A ver. Oh, hermana Miriam. También señorita, ¿verdad? Ahora encontré otra señorita. ¿Eh? Viene el criado de Abraham, el criado más viejo, contándole los detalles, cómo es el llamamiento de Dios para Abraham, lo que fue la bendición que Dios le bendijo a Abraham, y entonces Isaac va a ser su hijo, Si recibe esta invitación, el criado de Dios, el criado de Abraham dice: Miriam, vamos conmigo. Usted será la esposa de mi amo Isaac, el hijo de Abraham. Usted se... Gracias. ¿Así? Miriam tiene mucha fe, mucha fe. ¿Por qué no? Para mí es muy raro, Lula, hija, Genesito, para mí es muy raro. Ser esposa de Isaac, no de mi hijo, Isaac, hijo de Abraham, de verdad. Isaac, hijo de Abraham. ¿Por qué no? ¿No sería un honor y bendición y placer? ¿No? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo estuviese en el lugar de Rebeca, estaría muy contento. ¿En serio? Sí, por favor. Pero el criado no dice a cualquiera, señorita, sino él está buscando entre todas las doncellas, ¿sí? Ahí están muchas mujeres, muchas señoritas. Leila, ¿qué dice Leila? Si el criado le dice a Leila: vamos conmigo, que seas esposa de mi amo Isaac, el hijo de Abraham, quien recibió la bendición de Dios, ¿qué dirá Leila? ¿Para hablar? No, en ese caso el criado: no, usted fuera. Para investigar, para hacer un encuentro, después voy a ver. Miren, el criado de Abraham no diría a cualquiera, ¿sí? Recibí la invitación. ¿Ustedes alguna vez recibieron la invitación? ¿Invitación de qué? Del seminario bíblico abierto. Al recibir la invitación de una reunión importante, de una ceremonia importante, ¿se quedarán molestos? El presidente invita a la boda de su hijo a ustedes. Usted recibe la invitación. Pastor Abraham Han, le invito a la boda de mi hijo, el presidente fulano tal. Si ustedes reciben esta carta de invitación, ¿se quedarían molestos? ¿Contentos, no? ¡Qué placer, qué alegría! ¡Wow! La palabra del criado vale así. Y además,
Entre toda hermana Miriam está más feliz, más contenta. Sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenía Isaac en aquel momento? 40. Qué jovencito, hermana Miriam. Es un placer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no cualquiera puede escuchar esa palabra. No cualquiera puede ser la mujer destinada. Pero hay una sola condición que puso el criado, jurando delante de Dios, entre todas las doncellas. La condición, esa prueba, no es como el examen que perdió Ana en su facultad. No es tan difícil, pero ¿cómo es? Aquí dice 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Cuando el criado le dice, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Ante esta palabra, no, gracias, no quiero. ¿Por qué? ¿Para qué? En ese caso, esta mujer, esta doncella, no es una mujer destinada por Dios para Isaac. ¿Me hago entender? No. La única prueba es cuando el criado le dice, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Sí, Señor. Ya está con eso. ¿Es tan difícil? Bien sencillo. Bien sencillo. Sí, Señor. Bebe, aquí está. Bebe, y también daré de beber a tus camellos.
Si acepta esa palabra, ya está. Eliseo también le dijo a la viuda de Sarepta la misma cosa también, ¿sí? Acepta la palabra, dame de beber. Baja tu cántaro, te ruego que para que yo beba. Sí, Señor, beba, aquí está para usted. Bien sencillo. Entonces puede ser la esposa de Isaac, el Hijo de Dios, Jesucristo. Dios busca las esposas, las mujeres de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿En dónde sucede eso? En el pozo de agua, en la iglesia, donde está la palabra de Dios. Bueno, el tema de esta tarde no es esto, vamos a pasar nomás, ¿sí? Si nos quedamos más aquí, en el capítulo 24, pasará el tiempo volando. Hoy no vamos a poder tocar Efesios capítulo 5. Lo que yo quiero decirles a ustedes, la esposa es los cristianos, la iglesia, quiere decir. El marido es Jesucristo. Esto es lo que nos muestra la Biblia. En el libro de Samuel, la esposa de David, ¿sí? Entre todas, Abigail, se ha postrado ante David y pidió misericordia cuando él venía para ejecutar, para matar a Nabal. Así ella se agachó su cabeza y buscó y pidió la misericordia y recibió. Así pudo ser la esposa de David. Pero en el caso de Mical, menospreció a David por ser hija de Saúl. Cuando David bailaba, viendo la llegada del arca del pacto, como un niño saltando, gritando, bailando alegremente. Mical, desde arriba por la ventana mirando abajo a David que bailaba. ¿Qué clase de rey así baila entre las siervas? Menospreció a David. Por eso, Mical no pudo tener hijo de David hasta la muerte, siendo esposa de David. También nos muestra el estado de los cristianos. Siendo esposa de Cristo, dependiendo de su postura del corazón, puede ser diferente su vida. Así nos muestra. La reina Esther y Basti de Asuero también. Todo esto a través de estas muestras, Dios nos muestra la relación entre Jesucristo y la iglesia, quiere decir, la vida de todos nosotros. Bueno, entonces, la esposa, la iglesia, quiere decir, los cristianos. ¿Cómo deberían estar ante el Señor Jesucristo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así es. Los cristianos deben estar sujetos a Cristo, a Cristo, quien es el marido verdadero. Cristo es, el marido es cabeza, claro.
La cabeza ordena, la cabeza decide, ¿sí? No el cuerpo. La cabeza ordena, la cabeza manda a hacer. Eso es la vida de los cristianos. Entonces, las casadas que están sujetas a sus propios maridos, ¿qué tal la vida de las casadas? Desde ahí, el marido trabaja, el marido. El deber de las mujeres hasta ahí, ¿qué cosa? Estar sujetas a sus propios maridos. Después, le toca a los maridos el trabajo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo la iglesia puede quedarse así? ¿Cómo la casada podría quedarse así? Sin arruga, sin mancha, santificada, limpia, justificada, presentable. ¿Cómo? Para eso las casadas tienen que hacer dieta, tienen que trabajar bien, tienen que ser capaces, excelentes. ¿Será? No. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Estar sujetas? ¿A qué se refiere? Depender de su marido. El marido dice, vamos, entonces se va. El marido dice que nos quedamos aquí, entonces se queda. El marido toma decisión. La mujer está sujeta a su marido. Cuando se va el marido va, cuando viene, viene. Cuando yo me voy, mi esposa se va conmigo. Se va. Porque es mi esposa. Depende de mí. Depende de mi decisión, depende de mi palabra. Está sujeta a mí. Eso es su papel. Entonces, el resto, ya el marido, le toca al marido. El marido ama a su esposa. El marido cuida a su esposa. El marido santifica, justifica, limpia, mantiene presentable, sin arruga, sin mancha. Eso es el deber del marido. Así están ustedes, los matrimonios que están aquí, ¿sí? Ahí está la prudencia. Las casadas que menosprecian a sus maridos por cierta falla, por ciertas razones, tontas son tontas. Si la mujer, la casada, si está sujeta a su propio marido, el marido hasta su muerte, hasta que se malogre su cuerpo, hasta que se pierda la vida, va a trabajar por su esposa. Va a amar, va a cuidarla, va a ser responsable también. Obviamente. En el mundo pueden haber maridos malos, pero el marido verdadero que es nuestro Señor Jesucristo no puede fallar, no puede fallar.
Quiere decir que la vida de los cristianos no está en la mano de los cristianos. Hay un cristiano que sufre. Eso no es su culpa. No es su culpa, sino el marido. El marido es culpable en ese caso. La esposa lleva la vida miserable, eso es la culpa de su marido, obviamente. En la vida de fe también. Hay que ordenar primeramente este punto. ¿Está sujeto a Cristo o no? Si está sujeto, entonces ya no se preocupe. La esposa si está sujeta a su propio marido. La iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, no hay por qué preocuparse. A partir de ese momento, ¿quién se encarga de la vida de su esposa? El marido. Con el amor. Aquí dice 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién trabaja para eso? El marido. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Jesucristo trabaja en la iglesia. Jesucristo trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Entonces cada uno solo necesita estar sujeto nomás. Sujeto a su propio marido, a Cristo. Si el Señor dice, dame de beber. Sí, Señor. Baja tu cántaro y hazme tomar. Sí, Señor. El Señor dice, consumado es. Sí, Señor. Gracias. El Señor dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Blasfemia, dice ¿por qué habla así? ¿Ellos están sujetos a Cristo? No. Sino, amén. Sí, Señor. Gracias. Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, Señor. Gracias. Se levanta. Su amigo le pregunta, oye, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? No, yo me levanto ahora porque el Señor me dijo, me ordenó. Yo estoy sujeto a su palabra. Entonces el resto, Jesucristo se encarga de lo demás. Amén. Ahí está la vida de los cristianos. Hay una mujer que tiene que enfrentar contra la dificultad, que tiene que sufrir, que tiene que marchar, que tiene que luchar, que tiene que trabajar a full, que tiene que llorar. ¿Por qué estaría así esta mujer? Se nota algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nota? No tiene marido. No tiene marido que le ama. Por no tener marido, la mujer misma tiene que luchar, tiene que trabajar a full, tiene que sufrir por no tener marido. Ayer, en el culto dominical de Corea, de la iglesia Gangnam, testificó hermana Chu Mi-ha, quien sale en la prédica del pastor Supa. ¿Ustedes escucharon la prédica del pastor Supa?
Hay una hermana que recibió la salvación hace poco y le saludó. Y Pastor Osupa conversando con ella, hermana, usted cuando recibió la salvación y hace tanto, y ¿qué hace su marido? Yo no tengo marido. ¿Qué pasó? Me divorcié. ¿Por qué? ¿Está divorciada? ¿Por qué? Porque no nos entendemos bien y no nos llevamos bien, por eso yo me divorcié de él. Pastor le retó a ella, hermana, en su casa la tele, si el volumen está muy fuerte, ¿usted tira la tele? No, yo ajusto el volumen con el control. Sí, así es. Si el aire acondicionado sopla muy fuerte, el aire frío, ¿usted tira el aire acondicionado? No, yo ajusto y control y... Sí. Si no se lleva bien usted con su marido, no se entiende bien, entonces puede ajustar su corazón y eso no es algo para tirar y dejar. Sino es cuestión de ajustar su corazón nomás. El pastor Osupa le dijo, hermana, no le digo yo, sino Dios le dice a usted a través de mí que vuélvase a su marido, que recupere el matrimonio, que venga con su marido, yo voy a hablar con él. El marido, al escuchar eso, vino contento, porque él no quería divorciarse, el marido. Yo conozco a su marido también personalmente, ¿sí? Es un hermano, claro, en aquel momento no era hermano aún, pero una persona muy, muy inteligente, muy despierta, mejor dicho, demasiado. En ese caso ya es un poco complicado, ¿no? Por eso hubo conflicto y después Pastor Osupa les ordena a los dos que júntense otra vez, recuperen el matrimonio. Amén. Después de eso, en esa semana misma ellos otra vez se juntaron, recuperaron el matrimonio. Después de reformar el matrimonio, no fue que no hubo ningún conflicto, ni pelea, ni problema, sino hubo varios. Pero cada vez ellos buscaban al Pastor Osupa. Pastor Osupa compartió la palabra, ahora oró por ellos. Hasta ahora está llevando la vida muy feliz. Y en ese testimonio ella nos contó que cuando su madre se enteró de que su hija se va a recuperar su matrimonio, se puso contentísima su madre de esa hermana. Porque cuando su hija se divorció, se quedó muy afligida su madre. Porque el padre de esa hermana Chumija falleció cuando ella era pequeña. Entonces su madre tenía que cuidar a sus hijos sola, trabajando sola. Entonces su madre sufrió mucho llevando la vida sin marido. Por eso ella, cuando se enteró de que su hija se divorció, se quedó muy afligida, angustiada. Hija mía, ¿por qué? ¿Por qué? Así fue. Se puso contentísima la madre después de enterarse de que se va a recuperar su matrimonio de su hija. Sí, hija mía, eso es. Una mujer vivir sola es difícil, es una carga muy grande.
hasta ahora lleva muy bien su matrimonio en Cristo. ¿Sí? Hay una mujer que sufre demasiado, tiene que pelear por sí misma, tiene que enfrentar por sí misma, tiene que... ¿A qué se refiere? No tiene marido. Madre soltera o una viuda o una señorita o no sé. Pero por lo menos no tiene marido o vive con su marido pero igual sufre, entonces su marido no le considera a su marido como su cabeza, uno de estos. ¿Por qué la mujer tiene que trabajar por sí misma? ¿Por qué la mujer tiene que esforzarse por sí misma? Eso está mal, eso está en el cargo de su marido. El marido tiene que hacer, el marido. Falta ordenar más su corazón ante su marido. Si está bien en su puesto, en su posición, entonces el resto, el marido se encarga. Como dice acá, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow, wow. Esta vida maravillosa, ¿cómo podría lograr uno? La vida sin mancha, sin arruga, santificada, purificada, limpia, justificada, presentable. ¿Cómo? Por el amor del marido. Por el amor del marido. Amados, esta es la vida de fe. Es la vida de fe. Jesucristo está dispuesto a trabajar así. Mejor dicho, Jesucristo está trabajando así en la vida nuestra. Ustedes tienen problemas, tienen aflicciones, tienen suciedades, tienen oscuridades, tienen dificultades, tienen enemigos, tienen mancha, tienen arruga o tienen... Solo falta ordenar una sola cosa. Quédense sujetos a Cristo. Amén. Aseguren bien, revisen bien sus corazones cómo están. ¿Estoy sujeto a Cristo? ¿Estoy sujeto a mi marido, que es Jesucristo? ¿Estoy sujeta a Cristo? Tiene que revisarlo más. Si está bien firme, bien claro de que usted está sujeto a Cristo, olvídense de sus problemas. Olvídense de sus dificultades. No se preocupen por nada, quédense tranquilos. ¿Por qué? ¿Quién trabaja? El marido. Amén. El marido llamado Cristo no nos deja con mancha, ni con arruga tampoco. No puede dejarnos así. Y además, ya se entregó su vida por nosotros. Nos dejó bien limpia, bien santificada, bien purificada, bien presentable. Amén. Amados, recuerden bien de que Jesucristo es fiel, es nuestro marido que nos ama a nosotros. No se olviden del amor de Cristo. No se olviden.
Yo meditando esta palabra, Dios me da mucha esperanza y alegría. ¡Wow! ¡Wow! Jesucristo trabaja así tan fielmente en mi vida. Gracias. Nadie me puede hacer nada. Nada me puede suceder porque Jesucristo, mi marido que me ama, trabaja por mí. Me cuida, me protege, me mantiene la vida presentable, santificada, limpia, justificada, sin mancha, sin arruga. Amén. Algunos pastores corrompidos, enseñan que la salvación por la gracia del Señor, pero la vida real en la vida cotidiana. Nosotros tenemos que tratar para mantener la vida presentable delante del Señor como cristianos aptos. Son estafadores, son pastores corrompidos. ¿Me hago entender? En la vida cotidiana, en la vida real también. ¿Quién trabaja? El marido. Amén. El marido. La iglesia de Paraguay. Cuida, Pastor Abraham Khan. En ese caso, ustedes no podrían quedarse tranquilos porque este pastor no es tan fiel, ni tan excelente, ni tan capaz. Yo tampoco, en ese caso, yo tampoco podría permanecer en este puesto por esta carga tan fuerte, tan grande. Pero me quedo tranquilo. ¿Por qué? ¿Quién cuida la iglesia? El marido. ¿Quién mantiene la iglesia santificada, purificada, limpia, presentable, sin mancha, sin arruga? ¿Quién? El marido. Amén. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Quiere decir que Cristo trabaja en la iglesia, así conforme su palabra. Cristo cuida su iglesia, Cristo mantiene su iglesia, Cristo trabaja. No solamente en la iglesia, sino en la vida de cada uno de nosotros también. Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, quédense sujetos a Cristo. Quédense sujetos a sus propios maridos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Amén. Olvídense de sus problemas. Olvídense de sus dificultades, situaciones, aflicciones y angustias también. Y quédense tranquilos, felices. Pastor Osupa una vez nos contó. Había una señora que estaba doblando la ropa lavada. Sí. Pero de repente entró un asaltante con el cuchillo bien filoso, horrible, terrible. Pero ella, trabajando, mirando, ¿qué es esto? Y no se asustó y estaba trabajando. El asaltante se asustó más, ¿no? Pero, y la señora dijo,
Usted se equivocó de elegir una casa así. ¿Qué? ¿De qué está diciendo?
busquemos el libro Segunda Corintios, Segunda Epístola de Corintios, capítulo 3, busquemos. Desde el versículo 1 vamos a leer. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta al 18. Todo el capítulo 3 hemos leído. Predicar el Evangelio es un ministerio valioso y tan precioso e importante. El enfoque de Dios sobre este mundo está sobre el Evangelio. Creo que en estos días a menudo compartí sobre ese punto. Este mundo está
guardado para destruir algún día. Quiere decir que no es eterno este mundo donde vivimos nosotros, el cuerpo que tenemos nosotros. Todo lo que tenemos nosotros por el momento no es algo eterno, sino momentáneo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar a nosotros? El reino de los cielos. Esta es la bendición que Dios preparó a través de Abraham para todos los que creen en Jesucristo. Entonces el interés de Dios está en el reino de los cielos. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y puedan entrar en el reino de los cielos y sean santificados para poder tener comunión con Dios libremente, para poder caminar con Dios sin ningún inconveniente, como Adán estaba con Dios en el huerto de Edén. Entonces, esta misión importante Dios ya logró a través de Jesucristo, su Hijo unigénito. No nos obligó a nosotros a lograr o alcanzar, a mejorar en ninguna manera, sino toda esta tarea Dios le encargó a Jesucristo. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A través de Jesucristo, Dios ya logró todo, sin falta. La eterna redención, la santificación, la justificación, la perfección, el nuevo nacimiento, la vida eterna, la riqueza, el poder de Dios, la promesa de Dios. Dios preparó todo, ya logró todo a través de Jesucristo. Entonces lo que logró Jesucristo, la vida eterna, la santificación y la justificación, falta anunciar, para que todos puedan creer, para que todos puedan saber la verdad. El Evangelio, tan poderoso y valioso, ya está listo, ya está cumplido, sin falta. No es que los seres humanos tienen que lograr ciertas cosas. Algunos piensan así: Jesucristo logró tal cosa, nosotros tenemos que completar a través de nuestro sacrificio y esfuerzo. Es mentira. Jesucristo nunca nos dejó a nosotros otra carga, sino Jesucristo logró todo para nosotros. Por eso Él aseguró con su palabra diciendo: consumado es. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros todas las cosas celestiales, espirituales de Dios? A través de la fe en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, nos alcanza a nosotros todas las cosas. La vida eterna, la salvación del pecado, la alegría, el gozo, la bendición, todas las cosas. Por eso, falta anunciar no más. Sea quien sea, si tiene Espíritu Santo, si ya recibió la salvación del pecado, entonces ya tiene todo
para poder predicar el Evangelio. ¿Quién puede predicar el Evangelio? El que ya creyó en el Evangelio. ¿Quién puede presentarle a Jesucristo a los demás? El que ya encontró con el Mesías, con Jesucristo, como la mujer samaritana. Ella, conversando con el Señor Jesucristo, ella se dio cuenta que Él era el Mesías. Ella se quedó tan feliz. Para ella, el cántaro que llevaba el agua era muy importante. Pero tiró y se fue a la aldea y empezó a gritar, anunciar, predicar, avisarles a los demás. Lo que decía ella no era una teoría que ella ha tomado a través de una clase, sino ella encontró, ella de verdad encontró con el Mesías. Por eso ella pudo anunciar a los demás que ahí estaba el Mesías. Hoy en día también, ¿quién puede predicar el Evangelio? El que ya encontró con el Evangelio. El que ya recibió la salvación del pecado. Sea quien sea, el que ya aceptó el Evangelio, puede. No importa su situación, su capacidad intelectual, no importa. No exige el título del estudio tampoco. Al recibir la salvación del pecado, ya tiene todo para predicar el Evangelio. Eso es muy, muy maravilloso. La sabiduría que uno puede tomar en la escuela es otra cosa. La sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo es otra cosa también. Anunciar el Evangelio sin importar su conocimiento, su estudio. Uno puede predicar el Evangelio. La hermana que recibió la salvación del pecado en el pueblo Acoctón se llama hermana Son. Ella ni siquiera hizo estudio en la escuela. Ella decía: pastor, yo viví mucho tiempo en Japón, no manejo bien el coreano, ni sé leer ni escribir. Hermana, no importa, que predique el Evangelio. Pastor Supak desde Acoctón fue enviado a la iglesia de Changpali, de la ciudad de Kochang. Después de ser enviado, tenía que trasladarse inmediatamente. Como la hermana, su trabajo era vendedor ambulante, pero en aquel momento no había transporte público como hoy día. Entonces, ella visitaba a cada casa tocando puerta, caminando por pueblo. Entonces, cuando salía a trabajar, se quedaba a veces una semana visitando cada pueblo. No había manera de regresar hasta su casa cada día. Por eso cuando ella salía una vez a trabajar, hay veces se tardaba una semana, hay veces 2 semanas también.
Justamente cuando Pastor Osupa fue enviado a la iglesia de Changpali, ella estaba de viaje. Entonces, no había manera de avisarle a ella. En aquel momento ella era única hermana, sí. Y luego, después de que el pastor llegó a la iglesia de Changpali y no había manera de irse hasta a Coctón otra vez para avisarle a ella. No había teléfono, ni celular, ni correo electrónico, no había Facebook tampoco, Instagram tampoco. Entonces, Pastor Osupa se quedó muy preocupado, pero no podía quedarse con esa preocupación. Tenía que predicar el Evangelio en la iglesia de Changpali, también en la ciudad de Kochang. Después de haber pasado un tiempo, un día pastor estaba predicando en el mercado. En aquella época no había un mercado permanente como Mercado 4. Y mejor dicho, hay que mencionar feria, ¿verdad? Sí. Y en Paraguay no hay feria, creo. Solamente mercados nomás. ¿Hay feria también? ¿No? Yo no. Había. Yo nunca vi. Bueno. Cuando yo estaba en Uruguay, había feria. No sé cada cuánto día. Ocupaba ciertas calles y ahí venían los vendedores, ponían su puesto, su toldo y un día. Luego ellos se trasladan día y día, visitando cada pueblo, ¿no? Bueno, en Kochang, en la feria, como salen muchas personas de cada pueblo hacia la ciudad y aprovechando, pastor predicaba en aquel día. Y ahí se acumulaba mucha gente escuchando la prédica del pastor. Como no había parlante ni micrófono, creo que el pastor predicaba en voz alta gritando, ¿sí? Cantando, gritando, así predicaba. Y la hermana Son también fue a la feria para hacer compras. Pero ella escuchó la voz conocida. Luego miró hacia allá y ahí estaba mucha gente y ella se acercó. Ahí encontró Pastor Osupa. Ella se quedó tan contenta y feliz. Y después de la prédica, ella le saludó. Pastor también estaba muy contento por la presencia de la hermana Son. Y pastor pensó, ¿no? Ella no podía venir a la iglesia, al culto, desde Acoctón hasta Changpali. Disculpe, yo no sé la distancia. Fui una vez a Acoctón, pero no me acuerdo muy bien la ubicación. Creo que desde Acoctón hasta Changpali, para venir caminando, creo que se tardaba buen tiempo. Entonces, ella le pidió al pastor, pastor, por favor, si usted se queda aquí, que me predica, que me visite a mí a predicar la palabra. Y pastor, como no podía visitarle a ella a menudo, pastor le
prometió, sí, hermana, cada cierto tiempo yo voy a tratar de visitarle a usted. Pero mientras tanto, usted predique el Evangelio. Ella se asustó. ¿Qué, pastor? No, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé leer tampoco bien y no, yo no puedo predicar. Pastor Osupa le explicó los detalles, porque ella tenía que predicar el Evangelio. Hermana, usted ya tiene Espíritu Santo. Usted ya recibió la salvación del pecado, ¿es cierto? Eso sí. Entonces, hermana, usted ya tiene lo suficiente para predicar el Evangelio. Puede predicar. No, pastor, yo no puedo, yo no sé nada y además mi idioma coreano es muy pobre y con muchas excusas. Ella no quería aceptar la palabra del pastor. Por fin, pastor tenía que exhortarle a la hermana. Hermana, ¿usted por qué menosprecia al siervo de Dios? No, pastor, en ninguna manera, yo nunca menosprecié al siervo de Dios. Usted me está menospreciando ahora. Yo le ordené a predicar el Evangelio, usted no acepta y poniendo excusa esta y aquella. Ella se asustó y no pudo menos que aceptar la palabra del pastor. Y después de buen tiempo, un día Pastor Osupa le visitó a la hermana Son. Cuando llegó ahí, ya era tardecita. Cuando se acercaba a la casa de la hermana Son, Pastor podía oír la alabanza, el sonido de la alabanza. Luego, detrás de la puerta, en aquel momento la puerta de Corea era sobre el marco de la puerta y ponía el papel casero, ¿sí? Tradicional de Corea. Y entonces normalmente esa clase de puerta tenía varios agujeros, ¿sí? Si uno si empuja un poco con su dedo, entonces se quedaba agujero. Él, para no molestar, él vio adentro, ¿sí? Con agujero. Así vio. Ahí estaban unos cuantos niños. La hermana estaba enseñando mímica, ¿sí? Poniendo la letra de mímica detrás del calendario. Y aquí en Paraguay creo que no usa esa clase de calendario. En Corea usaba calendario así, una hoja así grande. Entonces cada mes, el calendario de cada mes ocupaba una hoja entera para ver fácilmente la fecha. Entonces, como ella no tenía otro material para preparar el material de mímica, con su letra fea ella escribía la alabanza. Detrás del calendario todo era como limpio, ahí ponía. Así estaba enseñando la alabanza mímica a los niños. Luego ella predicaba. Claro, ella no sabía explicar bien la Biblia, pero estaba haciéndolo. Pastor se quedó muy contento.
Sí, eso es, hermana, eso es. Así el pastor regresó contento, sin molestarle a ella, regresó contento. Ella oyó la voz del pastor. Ella no quería predicar, poniendo muchas excusas, pero por fin doblegó su corazón y ella predicó la palabra de Dios. Después de un tiempo, a partir de ese tiempo, mejor dicho, muchos recibieron la salvación del pecado a través de ella. Salieron muchos pastores, pastoras de ese pueblo a Coctón. El pastor Hichin Park, él vino a Paraguay creo que varias veces. Él también recibió la salvación del pecado a través de la hermana Son. El pastor Sung Dong Pek, quien vino a Paraguay hace unos años atrás, él también era un niño que estaba sentado ahí escuchando la palabra. Luego él fue pastor. También hay varias pastoras. La pastora del pastor Yongcheol Chang, quien está como copastor de la iglesia Gangnam en este momento. Y la pastora del pastor Jong-suk Kim, quien vino a Paraguay en el año 2020 por el campamento mundial. También ella era de Acoctón. Y aparte de ellos hay más todavía, hay más. A través de la hermana Son, muchos recibieron la salvación del pecado. Y entre ellos hay muchos que se entregaron sus vidas para el Evangelio. No solamente ella predicó el Evangelio, sino ella a través de su oración, muchos endemoniados también fueron recuperados. Y en aquel momento, la gente de ese pueblo, cuando moría un animal, consideraba que eso era el trabajo de un demonio, ¿sí? Por la maldición del demonio. Allá, claro, aquí también, pero allá todavía era más importante los animales, como vaca, toro, chancho, cabras, todo. Sobre todo las vacas, chanchos eran más importantes, creo que, porque valían más. Entonces, antes del parto de chancho, el dueño le invitaba a la hermana Son. ¿Por qué? Cuando ella oraba, una persona endemoniada también se recuperaba. Y por eso ella era muy famosa en ese pueblo. Entonces le invitaba a ella a su casa. Por favor, que venga a mi casa ahora, mi chancha quiere dar parto y por favor que ore para que no muera ni una cría. Así, entonces ella visitaba a su casa poniendo su mano sobre la cabeza de chancha. Señor, por favor, así oraba. Entonces sin muerte, 10, 12 crías salían. Entonces el dueño se ponía contento, así escuchaba la palabra también. Así a través de la hermana Son, muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó a través de ella.
¿Cómo fue posible todo esto?
No fue que ella era una hermana diferente o mejor o más espiritual, sino todos los que recibieron la salvación del pecado, todos son salvos, todos los salvos, todos los justos, todos los nacidos de nuevo, tienen el mismo espíritu. Dios ya nos dio a nosotros el don para predicar el evangelio. No importa cómo habla, maneja bien el idioma o tiene estudio, eso no es importante. Los que ya experimentaron y saborearon el amor de Dios, el poder del evangelio, ellos pueden predicar el evangelio, ellos mismos. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado, entonces ustedes también pueden predicar el evangelio. Amén, anciano Juan Martínez. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero el tema es que ella escuchó la voz del cielo y empezó a predicar, negándose a sí misma, dejando sus pensamientos, aunque no quería. Así Dios trabajó a través de ella. ¿Sí? Como no había la iglesia en aquel pueblo, eso era Pastor Oxupa pensando en ella, cómo ella iba a poder mantenerse su vida de fe en Cristo sin perder la fuerza. Él pensó, eso era la única solución, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio. La verdad que ¿quién necesita leer la Biblia, escuchar bien la prédica? El que predica. Cuando uno predica puede saber que no tiene palabra. Cuando uno predica puede saber que no está preparada para predicar. Entonces, por la necesidad, ¿sí? Puede leer más la Biblia, puede estudiar más, puede escuchar atentamente también. También mientras que uno predica, la palabra se queda en su corazón. ¿Cómo uno puede memorizar los versículos? Tratando de memorizar no se queda. Pero si predica la palabra de Dios repetidamente, esa palabra se queda en su corazón, clavada. Así, los cristianos pueden quedarse firmes, fortalecidos. Así la palabra se quedó en su corazón. Todos los pastores también, así es. Yo tampoco sabía nada de la Biblia, ni estaba preparado. Y además tenía miedo de ponerme en el púlpito, abrir la boca ante mucha gente. Yo pensé que no estaba listo, pero no había sido así. Negándome a mí mismo, dejando mis pensamientos, cuando me ponía en el púlpito, cuando yo abría mi boca a la Biblia, Dios me había dado la palabra, sabiduría. También Dios me fortalecía mi corazón, me daba más fuerza, cada vez más sabiduría también. Pero algunos no hacen caso. No quiero. Yo no sé, me da vergüenza. No hacen caso. Ignoran la palabra de Dios. Teniendo el Evangelio, no abren la boca ni la Biblia para predicar. Entonces ellos se quedan ahí nomás, con sus pensamientos, sin poder experimentar nada de nada.
Aunque Dios tanto quiere trabajar, pero ellos no pueden ver la obra de Dios. El poder está en el Evangelio. ¿Ustedes ya tienen el Evangelio? Entonces, ustedes ya tienen todo. Ustedes ya están listos para predicar el Evangelio. Así mismo. Hoy nosotros hemos leído 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué dice aquí? Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas de qué? Del amor de Dios, del Evangelio. ¿Dónde está la carta? En el corazón nuestro. Dios ya nos puso en el corazón nuestro el Evangelio, la gracia, la bendición, el amor de Dios. ¿Ustedes encontraron el amor de Dios? ¿Ustedes hallaron gracia como Noé ante los ojos de Jehová? Sí. ¿La salvación gratuita tan poderosa también encontraron ustedes? Sí, así es. Dios, así trabaja en la vida nuestra. Entonces, todos los que ya recibieron la salvación del pecado, ya tienen el Evangelio, ya tienen cartas expedidas por los siervos de Dios que nos predicó la palabra de Dios. Por eso, los cristianos ya tienen la palabra de Dios en sus corazones. Ya tienen el Evangelio. Ya está puesto el amor de Dios en sus corazones. Por eso, apóstol Pablo pudo enviar los demás hermanos a predicar el Evangelio. Todos ustedes que ya recibieron la salvación del pecado son ministros de Dios que pueden predicar el Evangelio. La diferencia entre pastores y los demás hermanos es esto. Los pastores predican la palabra de Dios. Los hermanos no predican, sino quieren escuchar nomás. Pero al predicar, cada uno puede darse cuenta que ya tiene la palabra de Dios. Dios ya le dio la sabiduría y la palabra de Dios también. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Ustedes ya conocen el nuevo pacto. El nuevo pacto ya está puesto en el corazón de ustedes. Amén. Así somos cartas que llevan el Evangelio, que lleva el pacto nuevo. ¿Sí? Dios ya puso el pacto nuevo en el corazón de nosotros. Por eso, al recibir la salvación del pecado, somos ministros competentes. Así Dios nos hizo ministros competentes para predicar el Evangelio. Amén. No digan que, pastor, yo ya prediqué, pero no resultó nada, Dios no trabaja en mi vida. No digan así, por favor. ¿Cuántas veces predicaron? Después de predicar una vez, 2 veces, 3 veces, por ahí, dicen, no, mentira. Dios ya nos hizo ministros competentes. Falta abrir la boca y predicar nomás. Entonces, Dios nos muestra a nosotros. Cada uno puede darse cuenta que Dios ya le había puesto este pacto nuevo y suficiente palabra ya tiene para predicar el Evangelio a los demás. Falta predicar nomás, falta trabajar nomás como ministros competentes. Dios ya nos dio a nosotros todo. Los que predican el Evangelio pueden ver la obra de Dios. Pueden sorprenderse también. Wow, yo no sabía que tenía tanta palabra. Yo no sabía que podía predicar el Evangelio. Yo no sabía que esta persona iba a recibir la salvación escuchando de mí la palabra de Dios. Así es. Ustedes no vean a sí mismos por sí mismos, sino tienen que mirar a sí mismos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Dios? Lo que dice Dios es la verdad. Lo que uno ve, lo que uno se siente, no es cierto. Sino lo que Dios nos dice es la verdad. La palabra de Dios dice que ya nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces nosotros al recibir el Espíritu Santo, Dios ya nos hizo ministros competentes. Ustedes leyendo este versículo pueden acordarse un versículo que es muy parecido. ¿Cuál sería? Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la 2 Corintios capítulo 3 dice que hizo ministros competentes. Aquí dice hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién nos hizo así? Dios. Dios nos hizo perfectos a los santificados con una sola ofrenda.
Pero yo tengo defectos, yo tengo fallas, errores. Sí, eso según nuestro punto de vista. Dios nos hizo perfectos no con nuestras obras perfectas, sino con una sola ofrenda. ¿De quién es esta ofrenda? De Jesucristo. Entonces nuestra perfección, sin nada que ver con nuestra obra y situación, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesucristo se entregó en la cruz como una ofrenda, derramando toda su sangre, ahí se cumplió todo. Con esta sola ofrenda, Dios hizo perfectos a los santificados. Entonces, ¿somos perfectos? Amén. Amén. Asimismo. Así Dios nos hizo perfectos por la sangre de Jesucristo. Asimismo, nos hizo ministros competentes del pacto nuevo. Amén. Yo no sé nada, pastor, yo no sé predicar, yo no sé leer, ni sé escribir bien. No importa. Dios nos hizo ministros competentes. Quiere decir que nosotros somos ministros listos, preparados para predicar el Evangelio. Amén. Esta es la verdad. Lo que uno ve, lo que uno siente no es todo, sino lo que Dios nos dice a nosotros es cierto. Aparentemente nosotros tenemos pecados, pero no. Dios dice que no. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así es. Amados, esta es lo que hizo Dios para nosotros. Como Dios no se acuerda más de nuestros pecados, así Dios puso el pacto nuevo en el corazón nuestro. Así nos hizo perfectos, así nos hizo ministros competentes. Entonces, falta abrir la boca y predicar el pacto nuevo. Los que hacen eso pueden experimentar. ¡Wow! Yo no sabía que yo ya estaba listo para predicar el Evangelio. Muchas personas me escuchan y aceptan recibir la salvación del pecado. Sí, ya tenemos todo nosotros al recibir la salvación del pecado. Amados hermanos, no vean a sí mismos ustedes, sino que acepten la palabra de Dios y prediquen el Evangelio. No oigan otra voz, sino la voz del Señor que nos dice: somos ministros competentes para predicar el Evangelio. Amén. A quien sea, hermanos, prediquen el Evangelio. Prediquen personalmente. Todos ustedes ya pueden predicar el Evangelio. Ya pueden. No tengan miedo ni vergüenza. Pueden abrir la Biblia y predicar. Como yo dije esta mañana.
Cada uno tiene que practicar también, ¿sí? Puede practicar. Después de escuchar la palabra, puede predicar la misma cosa, puede repetir. Es buena práctica también, ¿sí? Si no se animan de predicar, pueden imitar también, pueden repetir la misma cosa, ¿sí? Así la palabra se queda en el corazón de cada uno de nosotros más firmemente. Lo más importante es esto: creer en la palabra de Dios, que Dios ya nos hizo ministros competentes. Amén. Como nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Dios ya nos hizo ministros competentes. Así nosotros podemos predicar el Evangelio. Así Dios puede trabajar en la vida nuestra. A través de nosotros Dios quiere trabajar con mucho gusto para que todos puedan oír el Evangelio. Cuando vengan los nuevos, ustedes mismos tienen que atender y abrir la Biblia y predicar también. Pueden tener comunión, escuchando su testimonio, pueden chequear qué es lo que falta. La verdad que ya está bien firme, seguro, o falta alguna cosa también. Si falta entender todavía, eso no es un problema. Ustedes pueden mostrar la palabra de Dios, que es lo que dice, para que cada uno pueda estar seguro, firme del perdón eterno del pecado. También hay los que aún no se animan de venir hasta el culto, pero eso no importa. Ustedes pueden visitar a los demás, a predicar el Evangelio. Lo que escuchan ustedes en la iglesia, pueden anotar también y pueden compartir con los demás. Ahí viene la sabiduría de Dios. Ahí viene la fuerza, el ánimo también. Mientras que nosotros abrimos la boca y la Biblia y predicamos. No piensen nunca jamás que yo no estoy listo, yo no estoy preparado, yo no puedo, no sé predicar. No digan así. Ustedes ya son ministros competentes. Amén. Sea donde sea, a quien sea, prediquen el Evangelio. Si no saben muchas cosas, no importa. Por lo menos ustedes ya tienen el pacto nuevo, conocen el pacto nuevo, ¿es cierto? Eso pueden predicar. Cómo Jesucristo limpió nuestro pecado, cómo Dios nos hizo santificados, justificados y perfectos. Eso ustedes pueden predicar. Mientras tanto, ustedes podrán ver muchas obras de Dios, bendiciones, sabidurías también van a poder tener. Satanás nos engaña nomás para ocultar el Evangelio, para quitarnos la esperanza y fuerza. No hagan caso con Satanás, sino acepten la palabra de Dios. La Biblia nos dice bien claramente que somos ministros competentes de un nuevo pacto para predicar el Evangelio. Para eso nosotros necesitamos salud, la sabiduría y el idioma también para eso. Pero maravillosamente, todo lo necesario Dios nos da a nosotros para predicar el Evangelio. Cuando venían los misioneros temporales, ellos me decían que querían aprender el idioma español. Entonces siempre yo les compartí mi testimonio. Yo no hablaba nada, no sabía nada del español. Tenía que predicar el Evangelio. Así Dios me ayudó a aprender el idioma. El idioma en sí, eso no es un estudio, el idioma en sí.
El idioma es una herramienta. ¿Qué es lo que van a hacer con el idioma? Sí. Nosotros ya tenemos el español. Algunos ya hablan bien el guaraní también, coreano, inglés, sea lo que sea. Es una herramienta para predicar el Evangelio. Que utilicen todas las cosas que Dios les permitió para predicar el Evangelio. Amén. En esta semana, durante esta semana, no se queden callados, sino que prediquen el Evangelio. Amén. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este culto que nos permite. Satanás cada vez nos quiere engañar a nosotros para que nos quedemos callados, avergonzados, con miedo. Pero Dios nos dice que ya nos hizo ministros competentes, ya nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Señor, muchas gracias por habernos dado esta salvación tan grande, este pacto tan maravilloso, Señor. Señor, que tenga misericordia de nosotros para poder abrir la boca y predicar el Evangelio. La verdad que en el mundo hay muchas personas que aún no saben nada del Evangelio. Señor, que bendiga a su iglesia en Paraguay, para que todos los hermanos puedan creer en que ya son ministros competentes y pueden predicar el Evangelio. Señor, que nos ayude para poder cubrir este país con el Evangelio, por favor. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.